Estamos de vuelta en Confianza. Queremos recordarles una vez más que para nosotros en ATEL y en Fe Alegría es bien importante que usted nos ayude a coproducir este espacio. ¿Cuál es el tema relacionado con la educación que le gustaría que debatiéramos? ¿Cuál es su opinión sobre los diversos temas que hemos estado conversando? ¿Cómo hacerlo? Muy fácil, a través de nuestras redes sociales. Recuerden, @enconfianza el Twitter, En Confianza en Facebook y también a través de nuestros correos electrónicos en confianza@gmail.com y en confianza@atel.tv. Así que esperamos por sus opiniones. Estamos conversando con el padre Joseba Lascano sobre la espiritualidad y antes de irnos al corte, usted decía que el propio nombre de Fe y Alegría podría ser una tesis tanto antropológica como teológica, es decir, en el sentido del hombre mismo y de la relación con Dios. ¿Podría ampliarnos esa idea? Sí. Velas, que era el prototipo del hombre moderno, que no se resigna al mundo injusto que se le da y entiende su vida en términos de transformar ese mundo, andaba buscando como las claves de ser eficaces. Él era consciente y protestaba de que el mundo moderno nos demuestra la capacidad que tiene de ofertar masivamente hoy en día bienes y servicios que hasta hace poco eran exclusivos de unos pocos, de la nobleza o de la burguesía, hoy en día los oferta masivamente. Y nosotros seguimos ofertando nuestra educación en pequeños núcleos familiares. Y buscaba la clave de ofertar masivamente y ser exitoso. En eso lo que él descubrió en definitiva, que eso está en el corazón humano. Todos tenemos más de bueno que de malo, todos somos convocables si nos levantan una bandera que valga la pena. De allí que el símbolo sea un corazón. Claro, claro, porque esa es la razón, y el corazón, y especialmente los niños que sensibilizan sobre eso. Es decir, que todos somos convocables si nos levantan una bandera que vale la pena, y los niños son una bandera que vale la pena. Entonces, el confiar en la gente, esas fueron sus experiencias con los primeros universitarios con los que fue al barrio, y otra gente a quien encontró y a quien motivó, aquí hay una necesidad, echa para adelante y yo te acompaño. En ese sentido es lo que él descubría de alegría y de gozo en la gente que se comprometía en el servicio del más necesitado. Por consiguiente, fe y alegría es la tesis de que la fe, cuando se compromete, produce alegría, produce sentido de la vida. Y por eso entendía que nos conecta con la frase de Santo Tomás, con el mayor disfrute y con la mayor facilidad. Por eso, para mí, Fe y Alegría, que tiene muchísimo de obra, de historia heroica de mucha gente, y yo admiro en Fe y Alegría, en su historia, más que el heroísmo de mucha gente que lo hubo, la alegría de mucha gente que produjo Fe y Alegría. Y eso podríamos decir que es la espiritualidad de Fe y Alegría. Fe y Alegría tiene una espiritualidad específica. Con toda la libertad de lo que significa espiritualidad, con matices distintos, incluso dentro del mundo cristiano, que si la espiritualidad ignaciana o carmelitana o dominicana o franciscana, etcétera, que tiene sus especificidades, e incluso la espiritualidad laica, sin que necesariamente sea religiosa, de que se siente muy motivado ante el muchacho que tiene estas carencias, que yo le puedo ayudar, le puedo acompañar en este proceso en que él está optando su vida entre la violencia y la posibilidad de estudiar y ser hombre provechoso, etcétera. Y lo que eso me conmueve, eso es espiritualidad ya. Además, coincidirá en este caso con la espiritualidad específicamente cristiana, porque es lo que Jesús, en su vida paradigmática de persona humana, es decir, Dios viviendo nuestra experiencia humana, hizo de cercanía al mundo del pobre, cercanía al despreciado, por ser pecador, cercanía al necesitado, y eso, por eso es como el hombre feliz que encuentra sentido y proclama el camino de la felicidad, las bienaventuranzas. Es especialmente cercano a la comprensión de su mensaje el que es pobre, el que sufre, el que llora, el que lucha por la justicia y por esa cosa sufre. Pues este es el que es afortunado porque puede entender mejor este camino de la felicidad. Ahora, padre, ¿cómo se traduce eso en la vida cotidiana de una escuela? ¿Cómo hacer que esa espiritualidad cristiana de la solidaridad, de la construcción de la paz, de la opción por la justicia, se haga cotidiana en el aula de clase, en el recreo, en la relación con los padres y representantes? ¿Cómo hacer que no se quede en mera declaración o en la esfera religiosa de prácticas puntuales como en la Semana Santa o en la Navidad, etcétera? Yo recuerdo haber dicho alguna vez una expresión un poco exagerada que dije después de mi experiencia de llegar a una escuela de Fe y Alegría, donde veía uno esa relación cercana del niño con la directora y que los niños se le echan encima y el profesor que juega cercano a ellos y acompaña, etcétera. A mí me traen con los ojos cerrados a un sitio de esos y puedo decir, ciertamente es una escuela de Fe y Alegría.
es demasiado exagerado, porque hay mucha gente que vive también su camino de educación así. Pero el que su cotidianidad del educador, empezando desde el portero que los recibe al comienzo de la mañana, todo esto que llamamos el currículum oculto del funcionamiento, etcétera, todo eso es conforme y coherente con ese impulso de Dios que nos hace que con gusto y facilidad hagamos eso que nos sale. Evidentemente somos humanos, somos pecadores, tenemos nuestras deficiencias, pero aún eso mismo no nos separa de este camino que entendemos lo fundamental de nuestra vocación. Y por eso Fe y Alegría no es tanto una obra fundada en escritorio por el padre Velas, que expresamente dice no nació de una planificación estratégica de escritorio, sino es un decirle a la gente, mira, aquí hay un campo, echa para adelante y yo te acompaño. Y por eso él es más bien un desencadenador de Fe y Alegría, es un promotor, un motivador, y Fe y Alegría no lo hizo él. Lo hizo la señora anónima que ayuda en el barrio, lo hizo el profesor que encontró el camino apropiado de realizarse plenamente. En los primeros tiempos entraba mucha gente en Fe y Alegría desde una experiencia de motivación religiosa cristiana previa. Hoy en día la gente no llega por esa razón. También hay gente que ¿La encuentra en Fe y Alegría? Bueno, en Fe y Alegría es un fenómeno sociológicamente constatado y comentado con mucha gente, en mi experiencia de visitar cantidad de centros, se da como fenómeno sociológico recurrente que al cabo de 2, 3, 4 años que llevan, el que vino sin ninguna motivación religiosa dice, caray, como que vale la pena el trabajo aquí. E incluso se motivan por conocer qué es lo que está de fondo de eso. Es decir, me interesa la espiritualidad y de pronto dicen, hombre, si hay una oportunidad de que yo pueda como reflexionar para replantearme mi vida, pues me meto. Por consiguiente, ocurre el fenómeno contrario a lo que señalaba el gran sociólogo Max Weber, que decía que los movimientos carismáticos se institucionalizan, se rutinizan, se convierten en la organización. Pues aquí tenemos una organización capaz de reproducir el carisma original. Y no por la misma organización, sino porque te pone en la cercanía al pobre, al necesitado, al niño, al joven que necesita de tu compañía. Y redescubren lo que es la experiencia original, ¿no? Debemos hacer un breve paréntesis, muy corto. Le da tiempo a irse a tomar un cafecito y regresar para que continuemos debatiendo sobre la espiritualidad en la escuela en este programa de Atel Televisión y Fe y Alegría en Confianza. Ya regresamos.